Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a continuar con la secuencia del curso de Historia del Perú. Hoy para desarrollar la segunda parte del tema de culturas preincaicas, ¿no? Ya habíamos conversado la sesión anterior sobre las primeras culturas, culturas del horizonte temprano, culturas del periodo formativo. Habíamos hablado de Chavín, habíamos hablado de Paracas, habíamos hablado de la transición de las culturas teocráticas a las culturas militares. Hoy toca ver ya las culturas del periodo conocido como intermedio temprano y las culturas del horizonte medio, ¿no? Así que continuamos muchachos por nuestro viaje por el pasado, tu amigo de siempre José Luis Díaz, y empezamos muchachos con las siguientes culturas. La que continúa en nuestro repaso chicos es la cultura nazca, ¿no? Que presenta las siguientes características. Vamos a conversar un poquito de cada uno de los datos que acaban de aparecer en la pantalla. Nazca es una cultura que se desarrolló en el actual departamento de Ica, en la costa central del Perú, en el desierto de Nazca, exactamente cerca del valle del Río Grande, el río más importante que obviamente corta este desierto seco, árido de Ica, ¿no? La capital de Nazca es la ciudadela de Cahuachi. Al ver de capital, muchachos, se hace referencia siempre al sitio arqueológico más importante. Cuando decimos capital de una cultura, lo que queremos dar a entender es que es el sitio, el lugar donde la cultura tiene su foco, su lugar de nacimiento, ¿no? Ahora, Cahuachi no solamente es importante por ser la capital de la cultura nazca, Cahuachi también es importante porque es la primera ciudad urbanizada en el Perú. Cuando hablamos de ciudad urbanizada, muchachos, cuando hablamos de ciudad urbanizada, lo que queremos dar a entender es que fue la primera ciudad con orden, con planificación. Lo que queremos dar a entender es que fue la primera ciudad pensada como capital, es decir, estructurada, ordenada. Desde que se establecieron colonias en este lugar, ya la gente empezó a construir de manera ordenada. En resumen, los nazcas son los pioneros en la urbanización, en la técnica del urbanismo en el Perú antiguo. El descubridor de la cultura nazca, el famoso arqueólogo alemán Federico Maximiliano Uhle, allá por el año 1901, Max Uhle descubre la cultura nazca, ¿no? Los datos más importantes que tenemos de Nazca, sin lugar a dudas, nos llevan a hablar de todas maneras de lo más importante que destaca de esta cultura, que son los geoglifos, ¿no? Sin lugar a dudas es lo que más destaca, es lo que mundialmente la gente recuerda más de Nazca, los impresionantes restos que alguna vez María Reich estudió por largos años, ¿no? Estas enigmáticas, sorprendentes, fantásticas líneas, geo, tierra, glifo, dibujo, dibujos en tierra, fueron descubiertos por el arqueólogo peruano Toribio Mejía Sexpe, allá por el año 1927, ¿no? A finales de la década del 20 del siglo pasado, Toribio Mejía Sexpe descubre las líneas de Nazca, mas no le tomó la importancia debida seguramente, porque no se dedicó mucho a profundizar sobre cómo se hicieron, para qué se hicieron, etcétera. Lo que Toribio Mejía Sexpe hizo fue darlas a conocer. Las estudió, ya hablaremos en un rato más cuál fue su propuesta en ese momento. Años más tarde llegó al Perú un arqueólogo norteamericano llamado Paul Kosok. Paul Kosok, este norteamericano, ya en los años 30, finales de los años 30, es el que redescubre las líneas de Nazca y el que lleva a María Reich Neumann, recientemente llegada al Perú a principios de los 40, alemana, física, matemática y geógrafa. Venía huyendo del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial, de la barbarie contra los judíos, recuerda, hecho por Hitler, hecho por la idea nacional socialista, el nazismo, ¿no? Muy en boga en esa época, durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces María Reich, que tenía raíces judías, vino huyendo, escapando y se estableció en el Perú, gracias a Paul Kosok, que fue la que, repito, la contactó. Y se quedó más de 50 años de su vida estudiando, conservando, difundiendo, preservando las líneas de Nazca, ¿no? La Dama de las Pampas también es apodada María Reich. María Reich Neumann lanzó la siguiente hipótesis, que las líneas de Nazca eran un gran zodiaco andino, un gran calendario astronómico agrícola, ¿no? Esta hipótesis de calendario astronómico agrícola de zodíaco andino, desgraciadamente hoy no cuenta ya con mucha aceptación.
Lo que hoy día más se acepta es lo que alguna vez dijo Toribio Mejía Sexpe. Y Sexpe dijo que las líneas eran seques, es decir, caminos ceremoniales, caminos rituales, caminos de peregrinación. Lo que quiere eso decir Sexpe es que las líneas de Nazca eran lugares rituales por donde la gente adoraba a las divinidades que tenía, que eran las que estaban dibujadas en el desierto de Nazca. Y les pedían, obviamente como cualquier persona le piden peregrinación a sus dioses algo, agua. De ahí que el dios más importante en Nazca sea Con, ¿no? El dios del mar. Si hablamos un poquito de la cerámica Nazca, muchachos, para continuar con la explicación, llegaríamos a la conclusión siguiente, que es simplemente maravillosa, espectacular en su pintado. No hay una cultura que haya pintado mejor que Nazca. De ahí que se le llame la mejor cerámica pictórica del Perú. Polícroma, sí, usaron 11 tipos de colores. Hay dos colores que los Nazca no usaron, el azul y el verde, ¿no? Lo que se acepta el día de hoy es que no usaron el azul y el verde por este temor, miedo a Con, justamente, por este respeto a su dios, dado que estamos cerca del mar, costa, ya mencionamos al empezar, y los fenómenos del Niño suelen ser muy comunes en esta zona. Y obviamente las consecuencias devastadoras para habitantes de la época, ¿no? Como hasta el día de hoy todavía lo seguimos padeciendo. Entonces el azul y el verde, como son colores que están en relación con el mar, con, están directamente también en relación con los problemas que esto trae consigo. Fenómenos del Niño, mencionábamos por ejemplo. Ese es el miedo y temor a usar el azul y el verde. Horror al vacío porque pintan todo. Cuando se dice que la cultura Nazca tuvo horror al vacío, es decir, no dejaban espacios en blanco, pintaban absolutamente toda su cerámica, ¿no? Eso es miedo al vacío. Tenían figuras fitomorfas, zoomorfas, ictiomorfas, antropomorfas, abstractas, en fin, una gran cantidad de variedad, ¿no?, de imágenes que presenta Nazca en su pintado. En cuanto a economía, es muy llamativo que a pesar de que evitaron el desierto, se dedicaron a la agricultura, gracias a que fueron los mejores ingenieros hidráulicos del Perú. Conseguir el agua en un lugar donde para muchos podría ser imposible conseguirlo, ¿no? Acueductos, canales de irrigación, los famosos huachaques, ¿no? Las famosas chacras hundidas, buscaron el agua subterránea, galerías filtrantes, napa freática, y sembraron ahí, ¿no? Una cosa que también merecería la pena mencionar antes de pasar a las imágenes de Nazca es que tuvieron mucho de cultura militar, y esto es comprobable por las famosas cabezas trofeo, ¿no? Las cabezas trofeo Nazca lo que dan a entender es la importancia bélica militar, el temor que buscan influir en sus enemigos, ¿no? De ahí que cuando vencía a un enemigo suyo, el guerrero Nazca decapitaba a su enemigo y llevaba su cabeza como trofeo amarrada a la cintura, ¿no? Importantes imágenes de Nazca que nos podían ayudar un poquito mejor a entenderla. Ahí tenemos la ubicación de Nazca, en Ica, al sur de Ica, Nazca, el desierto, y parte de Palpa también. Menciono Palpa porque hay muchas líneas que se han encontrado también en el desierto de Palpa, aparte de las conocidas la araña, el mono, etcétera. La mano, el árbol, etcétera, son otras figuras que también muy conocidas por justamente, ¿no?, obra de María Reich Newman, que fue la que las conservó, que es la que aparece en la imagen a la derecha superior. Esta es una imagen que representaría muy claramente lo que conversábamos hace rato, ¿no? Esto de los colores, la policromía, ¿no?, la variedad de colores y el horror al vacío también, porque pintan absolutamente todo, ¿no? Y los mejores ingenieros hidráulicos porque se destacaron en conseguir el agua en lugares donde para muchos podría ser inaccesible, ¿no? Los acueductos, por ejemplo, tenemos aquí, que nos dan a entender cómo es que conseguían el agua subterránea. Muy bien, chicos, terminamos cultura Nazca y seguimos. Ahora hablamos un poquito de culturas ya andinas, ¿no? Un poquito de culturas ya de Horizonte Medio, la cultura tiahuanaco. Y esta cultura habría que empezar diciendo que es una cultura no solamente peruana, ¿no? Su ubicación creo que ayuda bastante, la meseta del Collao. Cuando hablamos de meseta del Collao, para muchos seguramente también se les hace familiar hablar de el altiplano peruano-boliviano. Parte de Bolivia, parte de Argentina, una parte de Chile, parte peruana, obviamente, ahí es donde se desarrolló la cultura tiahuanaco, en los alrededores del lago Titicaca, ¿sí?
Es una cultura que estuvo a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, mucha altitud y con menos 20 y pico grados bajo cero en épocas de frío, que es de mitad de año en adelante, de helada, ¿no? Como se suele padecer casi todos los años constantemente, ¿no? La capital de Tiahuanaco, Taipicala, que queda en el actual país de Bolivia. La mayoría de restos de Tiahuanaco están en el lado boliviano. Entiéndase que alguna vez Perú y Bolivia fueron, bueno, un solo país. Bolivia se desprende de Perú en 1825 todavía, ¿no? Entonces, meseta del Collao, altiplano peruano-boliviano, mucha altitud, la helada, el frío, es lo más importante de esta región, ¿no? Su descubridor, un cronista español llamado Pedro Cieza de León, un famoso cronista, explorador, hidalgo, que llegó junto a las huestes de Pizarro y que se encargó de viajar, preguntar, indagar y apuntar, tomar nota, ¿no? Él es autor de una crónica llamada La Crónica del Perú, y en ese texto, La Crónica del Perú, es donde cuando llega a esta zona, a este lugar de la meseta del Collao, da testimonio de lo que acaba de ver, observar, ¿no? La cultura tiahuanaco taipicala. Económicamente hablando, muchachos, ahí creo que hay bastante que conversar. Uno, básicamente dedicados al pastoreo. Y cuando digo el pastoreo, porque la meseta del Collao obliga a dedicarse a eso. Es una zona de altiplano, pampas, a mucha altura, altiplano. Y hay un recurso vegetal que crece de manera espontánea en toda región altiplánica, andina, que es el ichu, el pasto andino, vamos a llamarlo así. Por lo tanto, los camélidos son los que más abundan en esta región, llama, alpaca, vicuña. De ahí que se dediquen pues a la ganadería, al pastoreo, ¿no? De camélidos o auquénidos, animales de altura. ¿Cómo pudieron destacarse en agricultura si es que es una zona tan complicada para que ésta pueda desarrollarse? Bueno, hay técnicas que crearon. Por ejemplo, para la conservación de alimentos, la deshidratación. Quitarle el agua al alimento, la papa, chuño, la carne en charqui, por ejemplo, es una técnica para conservar. Digo esto porque la helada obviamente no permite mucho que las semillas y los productos puedan mantenerse por mucho tiempo, pero si la deshidratamos, aprovechando la helada justamente, se pueden mantener por muchos meses de conservación. También tuvieron los famosos camellones, conocidos como guaruguaru, ¿no? Los camellones o guaruguaru son las chacras elevadas, construían sobre el agua, rellenando de tierra con bloques de piedra intercalados para hacer los surcos en la parte superior, y esto funciona como termorregulador del ambiente y permite que se siembre normalmente. Una región que parecería, repito, complicado sembrar, ¿no? Y seguramente la técnica más conocida por ustedes debe ser el control vertical de pisos ecológicos. Es la abreviatura que pueden leer ahí en su pantalla donde dice economía. Control vertical de los pisos ecológicos, ¿no? También conocida como técnica de enclaves. Esta técnica del control vertical de los pisos ecológicos consistía en los tiahuanacos, como estaban a mucha altura, en zona helada, fría, tenían no mucha, repito, variedad de semillas que poder sembrar, desarrollar. Entonces, ¿qué hacían? Mandaban personas a diferentes otros pisos ecológicos, otras altitudes, otras realidades, otros climas, para que estas personas puedan aprovechar esos otros lugares, sembrar, cosechar y regresar, ¿no? Por eso mucha gente también usa el término de gente transplantada para hacer referencia a las personas que sacaban o eran llevadas a otros pisos ecológicos. El término correcto en esta época, que suele usarse mucho más comúnmente en un examen, es mitmas. Los mitmas, más tarde llamado por los incas mitimaes, eran los colonizadores, ¿no? Estos hombres transplantados que eran llevados a diferentes enclaves, archipiélagos, también se le llama a esta técnica así, técnica de archipiélagos, para conseguir recursos que en zonas complicadas como la que vivía Tiahuanaco les era, por el clima y por la altura, repito, muy serio de no poder desarrollar, ¿no? En cuanto a su arte, muchachos, de hecho que la cerámica de Tiahuanaco es muy conocida porque dará pie más tarde a la cerámica inca, es el famoso quero, el vaso ceremonial, ¿no? Esto en parte nos ayuda a demostrar que la cultura de Tiahuanaco no era una cultura militar, era una cultura ligada a lo teocrático, a lo religioso, a lo sacerdotal, al culto.
y el quero lo demuestra, ¿no? Un vaso polícromo donde se destacaban colores como el marrón, como el rojo, el naranja, el blanco, ¿no? Hay queros también de madera, hay queros también de metal, pero principalmente los más conocidos son de arcilla, ¿no? Su arte lítico, su arte megalítico habría que decir, ¿no? Destacado mucho como Chavín, por ejemplo, ¿no? Y digo como Chavín porque también tenían cabezas clavas, ¿no? Al igual que Chavín. La diferencia con las cabezas clavas de Chavín es que las de Chavín eran zoomorfas, las de Tiahuanaco eran antropomorfas, ¿no? Sus esculturas conocidas, la Portada del Sol, por ejemplo, que aparece en la imagen que pueden ver ustedes, el Inti Punco, que tiene la imagen del dios Huiracocha, ¿no? Que se encuentra en el famoso recinto de Calasaya, en Bolivia. Tenemos monolitos, el monolito Bennett, Ponce, Fraile, también grandes bloques de piedra trabajados por los tiahuanacos. Usaron grapas de cobre para su construcción. Es una de las pocas culturas en el Perú antiguo que aseguraba los bloques sobre bloques de piedras con grapas de cobre, ¿no? En arquitectura, como pueden ver abajo, también tenemos algunos otros lugares, aparte de Calasasaya, como Acapana, como Apunco, el Templete, otros sitios arqueológicos destacados en cuanto a su arte megalítico, ¿no? Y finalmente no quería dejar de pasar también la oportunidad de mencionar las chulpas, que son las famosas tumbas, recintos funerarios, nichos para la élite, para la nobleza de la cultura tiahuanaco, ¿no? Las chulpas más conocidas están en el lado peruano, en Puno, en Siyustani, ¿no? Son las más recordadas. Tenemos unas imágenes aquí para redondear lo que hemos explicado. En la parte sur, como pueden apreciar, alrededor del lago Titicaca, es donde se desarrolló la cultura tiahuanaco. Esta es una imagen, la que apareció recientemente en su pantalla, de las famosas construcciones sobre el agua en Posada, en zonas de altiplano, que son los famosos camellones, ¿no? O guaru. Se les llama camellones porque tienen la forma sucesiva de la joroba del camello, camellones, ¿no? Chacras elevadas también podríamos llamarlas. Los monolitos, los famosos esculturas en piedra. La que acaba de aparecer en último lugar, la que está en quinto lugar, son las famosas chulpas, como comentábamos, esas tumbas de la cultura de tiahuanaco, de los reinos aymaras en general, y el quero, ¿no? Para cerrar esta sucesión de imágenes que acaban de aparecer de esta cultura. El famoso quero, destacado por su policromía y en los colores que hemos mencionado, naranja, marrón, blanco, rojo, ¿no? Y finalmente, muchachos, vamos a cerrar esta explicación del día de hoy hablando de la cultura Wari, ¿no? Una cultura que se desarrolló en la Sierra Central del Perú actual, en el departamento de Ayacucho, para ser exactos a 25 kilómetros de Huamanga, con su capital, la ciudadela de Viñaque, ¿no? Una ciudadela muy importante porque va a tener un urbanismo muy singular. Los Wari imitan lo que los Nazca habían creado algunos años antes, ¿no? Importancia de la cultura Wari, creo que ahí lo puedes apreciar muy claramente. Les presento el primer imperio pan-peruano. Pan, todo, imperio, guerreros, esclavistas, sometieron, hicieron uso de la fuerza, pensaron, vivieron para la guerra solamente. Los Wari son una cultura imperial. El primer imperio, el Perú antiguo, luego vienen los Chimú y finalmente los Incas, ¿no? Que son los tres imperios que tuvo este país antes de la llegada de los hispanos, de los españoles. El primer imperio pan-peruano, costa, sierra y selva. La gran expansión Wari se hizo posible a sus guerras de sometimiento. Y justamente uno de los principales estudiosos de la cultura Wari, que es Luis Guillermo Lumbreras, el famoso arqueólogo peruano Luis Guillermo Lumbreras, es el que dijo primero esto de imperio, ¿no? Y también Lumbreras, allá por los años 70, empezó a deslizar la idea de esto de cultura síntesis, ¿no? Wari, ¿por qué es conocida como cultura síntesis? Porque los Wari toman un poquito de cada una de las culturas que someten, que dominan, y van aprendiendo, adaptando algo de esas culturas, y lo van a fusionar en su imperio, ¿no? ¿Por qué hemos puesto ahí esas tres culturas que aparecen en tu pantalla? Son las tres culturas más importantes que ellos conquistaron, dominaron: Tiahuanaco, a los Nazca y a los Huarpas. Y de cada una de esas culturas van tomando un poquito digamos, de su creatividad y lo van adaptando, masificando a su propia realidad, ¿no? De los Tiahuanaco, ¿qué tomaron? Por ejemplo, religión.
De los Tiahuanaco adoptaron, tomaron al dios Huiracocha, al que aparecía en la Portada del Sol, al dios de las varas, por ejemplo, y lo usaron como, digamos, mecanismo para expandir ideológicamente su propuesta imperial. De los Nazca tomaron, como ya mencionábamos, la técnica de urbanismo, ¿no? La técnica para la construcción de ciudades ordenadas y planificadas. De los huarpas, que es una cultura local, una cultura de Ayacucho, tomaron la técnica agrícola de andenes, ¿no? Sembrar en la falda de los cerros para poder ampliar la frontera agrícola. En cuanto a arquitectura, muchachos, como fueron un imperio, fueron grandes constructores de muchas ciudades para albergar a la gran cantidad de población que tenían. Por eso Lumbreras, el arqueólogo mencionado hace un momento, Luis Guillermo Lumbreras, hablaba de ciudades Wari y se expresaba de la siguiente manera: cabeceras de región. ¿Qué es una cabecera de región? Es un centro de control administrativo. Un centro de control administrativo, lo que llamaríamos hoy día ciudades, ¿no? Para obviamente controlar lugares recientemente sometidos, explotar a la población. El mejor ejemplo que podemos tener es el de Piquillacta, que queda en el Cusco, que es la cabecera de región más grande de la cultura Wari, ¿no? El más grande, más no la única, ¿no? Aquí en Lima tenemos Pachacamac, por ejemplo, Cajamarquilla también en Lima, en Moquegua, Cerro Baúl, por ejemplo en Huancayo, en Junín tenemos a Huarivilca, en el norte, en la zona de la Libertad tenemos a Huiracocha-Pampa. En diferentes departamentos del Perú encontramos ciudadelas Wari, cabeceras de región. Y finalmente, muchachos, estas cabeceras de región van a tener que interconectarse. Como toda ciudad, ciudad y ciudad tienen que tener puntos de encuentro. Estos se llaman caminos, obviamente, la red vial. Los Wari son los primeros en ampliar, en tener una gran red de caminos, ¿no? Que es lo que aparece justamente ahí en la pantalla. El famoso Capacñán, ¿no? El camino imperial. Para muchos llamado camino inca. Lo que pasa es que los incas lo van a masificar, obviamente, lo van a llevar hasta Colombia, por el norte, hasta Argentina, Chile por el sur, pasando por Perú, obviamente, pero los creadores de los primeros caminos, los pioneros, digamos así, son los Wari, ¿no? El famoso Capac Ñan, con tambos en medio de los caminos, con chasquis que recorrían estos caminos como mensajeros, con los quipus que servían para llevar la contabilidad. Muchas de las cosas que los incas van a luego a ser conocidos ya habían aparecido con los Wari previamente, ¿no? Recuerda, porque fueron un imperio, obviamente. Y finalmente, todo lo que empieza acaba, chicos. Y Wari llegó a su final por muchos factores, ¿no? Factores internos, no pudieron controlar a las cabeceras de región que buscaban cierta autonomía, pero se habla básicamente de que el golpe de gracia se lo van a dar los chancas, ¿no? Una cultura del actual departamento de Apurímac, Huancavelica, parte de Ayacucho también, que eran los más guerreros del Perú antiguo, que finalmente van a terminar por someterlo, ¿no? Y para cerrar, muchachos, algunas imágenes de Wari que pueden ayudarnos a recordar mejor. Esta es una imagen de una de las cabeceras de región de la cultura Wari, ¿no? Yacta, los dos muros que recubren todavía esta ciudadela enorme que albergó a varios miles de habitantes. El dios de las varas, el dios Huiracocha, que tomaron ellos de la cultura tiahuanaco, que por cierto ya venía también de siglos antes de la cultura chavín, ¿no? Esta es otra imagen de las cabeceras de región Wari. Los andenes, ¿no? Esta técnica para poder sembrar en la falda de los cerros, típica de los huarpas, que los Wari van a llevar a su máxima expansión. Y finalmente la imagen de Pedro Ciese de León, porque este cronista español mencionado hace un momento en Tiahuanaco, también fue el descubridor de la cultura Wari, ¿no? También fue su descubridor. Chicos, hemos terminado entonces este paseíto, ya estamos en los finales de Wari, y esto más o menos es allá por el año 1100 después de Cristo, entonces ya estamos a puertas de empezar con las culturas del intermedio tardío, porque una vez que Wari se desintegra, aparecen pequeños reinos, pequeños señoríos, y eso da pie para que un poquito más tarde, ya por el año 1200 y pico, empiecen a aparecer los primeros datos sobre los incas, ¿no? Que será un imperio pues todavía 2 siglos más adelante. Chicos, muchas gracias por su paciencia, por su tiempo. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta segunda parte de las culturas preincaicas del Perú. Muchas gracias y nos vemos nuevamente en otra oportunidad para seguir conversando de lo que más nos apasiona, que es la historia.